Hola, ¿qué tal amiguitos? Sean bienvenidísimos a otro nuevo video. Te saludo ahora desde el Reino Perdido número 131, donde apenas se acaba de abrir Lost Kingdom y pues ya estamos preparados para ver qué recompensas podemos ganar en este KVK. Así que bueno, el día de hoy te traigo un tema súper importante por si es que eres pequeñito y pues esto te va a servir de mucho porque tener una granjita pues es súper importante para los que quieren crecer en serio, en serio. Detrás siempre de una cuenta principal hay una granja o 6 granjas, o hay algunos locos que se llegan a poner en el mismo reino hasta 7, 8 o 10 granjitas, pero pues no, tú con que tengas una o dos máximo con eso es suficiente. Aparte es súper útil porque te puedes sacar de apuros en guerras, cuando te saquean, cuando quieres subir alguna tecnología y principalmente cuando vas a subir tu ayuntamiento a partir del 21 para en adelante, así que te va a servir de mucho. Así que quédate para que te muestre cómo funciona esto de las granjitas, pero antes de empezar, nuevamente doy gracias a los nuevos suscriptores que se dieron a la tarea de suscribirse al canal de este video, bueno, del video pasado para acá, así que bienvenidísimas a todos al canal y comenzamos. Bueno amiguitos, para ir comenzando con este tema es muy importante que sepas varias cosas. La primera de ellas y la más importante es de cómo crear pues diferentes granjitas o una cuentita en el mismo reino donde tienes tu cuenta principal, ya sea una o varias, así que te voy a ir mostrando de poco en poco. Lo primero es que, como sabes, pues de entrada así el reino únicamente te deja tener dos cuentitas pues con tu mismo, digamos que si tienes vinculada cuenta a tu cuenta principal, digamos que solamente puede tener ese correo electrónico dos cuentas en un solo reino, pero en este caso si quisieras tener más de una granjita en el mismo reino, como lo hace el amiguito Diego, ¿verdad Diego? Que él, por ejemplo, hace varias cuentas y las tiene abiertas desde diferentes dispositivos, que ese es más sencillo. Pero pues sí, obviamente, pues no tienes más dispositivos, entonces tendrás que crearte una cuenta y en este caso te voy a enseñar. Vas a ir a tu perfil, vas a poner en configuración y enseguida te va a poner, pues si es que tienes vinculada tu cuenta, que pues la vincules, y si no la tienes, vincúlala. Es muy importante que solamente lo hagas ya sea o con Facebook o con tu cuenta de Gmail. La siguiente sería cambiar de cuenta y aquí donde dice cambiar de cuenta agregarías el siguiente, digamos, correo o cuenta de Facebook en donde quieras crear, digamos, las otras cuentas, las otras dos cuentas granjita. En este caso, si quisieras dos más para que tuvieras un total de 3 granjitas en uno, o pues si quieres tener a lo mejor 5 granjitas en un, pues en tu reino principal, tendrías que entonces crear otro correo y así sucesivamente. Y para cambiar, bueno, sería yendo así, si nada más quisieras tener una granjita, sería en control de personaje, le darías en crear nuevo personaje y aquí te vas a escoger tu reino donde pertenece pues tu cuenta principal. Aquí, por ejemplo, escogerías el reino al que perteneces, no sé, 2043, y ya te dice que si quieres crear un nuevo personaje le vas a dar que sí y en automático pues te va a aparecer que pues tienes otra vez tu cuenta como si iniciaras desde cero, tu cuenta chiquita. Aquí lo importante de la granjita es ir seleccionando la civilización. Si vas a escoger, por ejemplo, muchos al inicio escogen para la granjita a Francia, porque pues como sabes Francia te da a Juana de Arco, pero pues digamos que la puedes ir a lo mejor reclutando en lo pues en el transcurso, y lo más importante yo creo que sería lo de la recolección y la producción de recursos. Así que, como sabrás, después de iniciar una cuenta a determinado nivel te dice que puedes cambiar de civilización, así que pues yo escogería a lo mejor a España por la producción de recursos, o me quedaría con Japón por la velocidad de recolección del 5%. Es esa, o pues igual con Francia, pero pues cualquiera de esas tres opciones es buena para que inicies tu granjita. Seguido de esto comenzamos con los comandantes. Como ya habrás visto a lo mejor en el video que tengo de cómo ser el mejor granjero de rock, pues ahí te darás cuenta de cómo los comandantes los puedes utilizar, pero aquí te lo vuelvo a repetir rápidamente. Los comandantes aquí en esta cuenta únicamente te vas a fijar en subir los de recolección, que en este caso serían los que tienen, ya saben, el icono de reunión, y únicamente sería subir esos comandantes. Y si acaso ya después, cuando fueras más avanzado, únicamente subir los comandantes de guarnición,
para que digamos que de alguna manera tu granjita esté protegida. Y lo siguiente sería ir subiendo a lo mejor a Lojar, a Etelfleda, Belisario, para si acaso sacar a tus comandantes, si es que quieres a lo mejor hacer un eventito en tu granjita, que también le quieres meter empeño, pues que puedas hacer bárbaros tan siquiera y puedas ir mandando como primer comandante a los que ya sabes que son de mantener la paz, y como secundario pues hasta incluso puedes ir mandando a uno de recolección pues para que vaya subiendo solito de nivel. Pero pues digamos que no urge tanto porque los puedes ir subiendo solitos y no urge. Entonces vas a ir subiendo a todos tus comandantes, únicamente los de recolección, al nivel 37. Como te dije, no hace falta subir los demás porque pues hasta ese nivel digamos que son sus talentos, y con eso ya es funcional. No hace falta meterle ni subirlos al 60, sino con esos te es suficiente. Lo siguiente sería también ponerle una que otra ropita, pero eso pues sería irlos como que subiendo de poco en poco. Ya sabes, lo más básico y lo más sencillo que puedes agarrar es la espada larga afilada, que te da la velocidad de recolección del 2%, los pantaloncitos, que también te da la velocidad, y las botitas. Así que con esto que tengas equipado a tus comandantes, pues ya te va a ser de gran ayuda. Lo que sí te recomendaría, si es que pues a tu granjita le vas a meter ganas y si la vas a ir subiendo para que pues realmente sí le saques mucho provecho, es que vayas aprovechando todos aquellos eventos que son de recolección. Por ejemplo, bueno, donde te dan los cofrecitos estos, los dorados, que son para que te da, bueno, estatuillas sobre comandantes como Cleopatra, Ishida y Sendeok, que ya sabes que son los de recolección. Entonces estos eventos que salen cada 15 días, sí es muy importante que los vayas maxeando con esos eventos, porque relativamente esos eventos son de recolectar puros recursos, y si tu granjita se dedica a eso, pues va a ser más sencillo que puedas obtener los cofres de las esculturas de los comandantes de recolección. Y como te repito, si es que de verdad quisieras meterle ganas a tu granjita o a tus granjitas, los tips que sí te voy a dar sería: el primero, que no le pongas tu nombre de tu principal o de tu cuenta principal, no le pongas ningún nombre diminutivo, no le pongas farm, no le pongas granjita de, porque pues obviamente se van a dar cuenta de que es granjita, y pues obviamente en ninguna alianza digamos activa te la van a poder aceptar. Así que puedes pasar desapercibido si pones otro nombre X, y vas a poder meterla en cualquier alianza, ya sea que no sea precisamente la top 1 o así, porque pues no. Entonces sería meterlo como de la top 3 a la top 5, incluso top 7, no sé qué tan activas sean las alianzas dependiendo tu reino, pero sí estaría muy bien que si te vas a dedicar a tu granjita a 100%, que la metas a una alianza y que pases desapercibido como otro jugador más. Además también es muy importante que si vas a tener actividad en tu cuenta, pues si entres a recolectar seguido y que cada vez que haya fuertes bárbaros también los hagas, o cuando haya lohars también los hagas, porque te dan los ítems de recursos, así que pues es una ganga. También debes de tener muy en cuenta que si vas a tener una granjita o más de una granjita, que sí debes de estar al pendiente de tu granjita, porque si vas a estar recolectando constantemente, pero si estás todavía en un reino donde hay guerra civil, de verdad corres el riesgo de que pues todos esos recursos sean saqueados, porque igual a veces es muy peligroso tener una granja donde es un reino inestable. Así que eso sí, debes de tener mucho cuidado, siempre a lo mejor tener tu granjita cerca de tu ciudad para que estés al pendiente de ella en caso de que quisieran hacer algún rally, de que te la mandaran a atacar, de que te la exploraran. Pero ya una vez que haya reinos establecidos donde ya ponen sus reglas, ya es más sencillo que puedas tener tu granjita tranquila sin necesidad de pues ponerle escudo, o que tengas miedo a que sea saqueada. Que también pasa a veces la etapa de Kill Event, donde pues en algunos reinos no ponen como tal esa regla, y algunos que ven a lo mejor de poder bajito, pues sí los queman, aunque sean granjitas o sean principales, pero pues terminan quemados. Así que sí vas a tener una
una granjita o más granjitas, sí es necesario que estés al pendiente de ellas. Y como te volví a mencionar, pues la granjita únicamente es para subir comandantes de recolección, y aquí lo importante es que si tienes, a lo mejor si va a salir algún evento donde no sé, es un Kuruak o algo donde va a salir algún evento sobre regalar estatuillas, ya sea épicas o genéricas de las doradas, es muy importante que ahorres todo, o sea, tanto gemas, tanto aceleradores, también que ahorres obviamente las estatuillas épicas y las doradas, porque cuando llegue a lo mejor algún comandante bueno que te llame la atención para que tal vez puedas defender mejor tu ciudad, pues sería el momento adecuado para que le metieras a un buen comandante y lo pudieras subir. Por ejemplo, podrías así de entrada que sea tu comandante de guarnición fuese Sun Tzu, así que sería una buena opción para que igual tengas, o bueno, sí tengas en cuenta cómo proteger tu ciudad con un comandante bueno. De verdad es muy bueno que tengas una granjita, porque pues te va a facilitar mucho las cosas. Obviamente de que si tienes mucho tiempo como para tener más de 2 granjitas, pues qué mal por ti. Pero no, si tienes a lo mejor la idea de que pues puedes crecer más rápido con una granjita, pues sí, es así, pero también hay que invertirle más tiempo. Así que sí te recomendaría que, al igual que vas a ahorrar todo, las gemas también las guardes para que ya después en un futuro puedas subir tu VIP o tu castillo, si es que la quisieras convertir en cuenta secundaria, que a veces así pasa. Como yo tenía 2 granjitas, pero una la terminé convirtiendo como en secundaria y la otra sí en granjita, solamente que ahorita recién que migré a este reino por cuestiones de prisa y así de logística, entonces ya no pude migrar mi granjita, entonces están ya casi 3, 4 de mis cuentas en diferentes reinos, pero es muy importante que tengas tu granjita siempre contigo. Y ahora sí, ya amiguitos, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Ya sé que a lo mejor este video fue un poco más cortito de lo habitual, porque ya sé que mis videos los hago largos, ya sé, pero esta vez fue cortito pero informativo, y anímate con una granjita. Así que pues bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar acá. Te mando muchos saluditos, muchos besos en cualquier reino donde te encuentres, y nos vemos en el siguiente videito. Bye.